¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Bueno, el tema de hoy es más que candente, pero no se asusten, compañeras profesoras y profesores. No se asusten. Sí es real que la secretaria de Educación Pública de nuestro país ha solicitado una reducción de personal. Pero luego viene la pregunta, ¿me van a correr? Por favor. El que nada debe, nada tiene. Más bien, el que nada debe, nada teme. Si trabajas, si cumples con tus planeaciones, si los alumnos aprenden o logran los aprendizajes esperados, si vas regularmente a clase, no faltas, no hay de qué preocuparse. Esta situación va dirigida exclusivamente, y lo pensamos así, porque hay plazas, hay lugares que están ocupando personas que a lo mejor la función no es, ya no hace falta o está de sobra o es superflua. O algunos, y esto hay que decirlo, algunos que cobran o algunas que cobran, pero no trabajan. Los famosos y multicitados otrora aviadores o aviadoras. Así es de que, bueno, vamos a tratar este tema, pero que quede bien claro, de entrada, todos los compañeros profesores y profesoras que son de base y que están sindicalizados no tienen nada que temer, no tenemos nada que desconfiar ni tener temor de nada, porque evidentemente estos ajustes que pide la Secretaría de Educación es precisamente para recortar el presupuesto, tratar de hacer ajustes y ahorrar, vamos a decirlo, dentro de la austeridad republicana que ha enarbolado el presidente de la República. Y es para esas personas. Vamos a ver qué pasa, porque está muy candente este tema. Va a herir muchas susceptibilidades, porque sí, hace años, cuando la corrupción o cuando se permitía todo, había libertad de todo, pues sí se presentaron muchos casos de contratación o de más bien de pagos sin sustento de función. En pocas palabras, sí existían o sí existen, esperemos que no sean muchos, aviadores o aviadoras. Pero también se ha dado de que la burocracia ha crecido enormemente en los últimos 3 sexenios. Burocracia que a veces es superflua, que nada más servía para acomodar a sus compinches, a sus amigazos, a sus compadres, a sus X, Y o Z. Vamos a ver lo que dice el comunicado de la Secretaría de Educación, firmado por Delfina Gómez Álvarez, la titular de la SEP. Vamos a ver lo que dice este comunicado para que empiece a ponerse bueno este asunto. Bien, dice: Ciudad de México, 10 de marzo de 2021. Subsecretarios y directores generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales, Secretaría de Educación Pública. Aquí lo tenemos. Y luego dice, bueno, les da la bienvenida y que esto y que lo otro, que estén bien, que sean felices, pero viene el meollo del asunto. Dentro del complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia, les pido muy atentamente reconsideren el número de personal. Aquí está el número de personal a su cargo, solicitando atentamente me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal, ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, que solamente van a ocupar a los compañeros, compañeras que son estrictamente necesarios o necesarios para las funciones administrativas o de operación de la Secretaría de Educación Pública. Así es de que, ¿quiénes son los que podrían verse involucrados? Pues los que están cobrando y que no trabajan. Es decir, los fantasmas o las fantasmas. Y aquellos compañeros que están trabajando en funciones que ya no son útiles o que son superfluas o que no tienen una operatividad. Miren, y luego dice, bueno, próximamente serán convocados para atender una reunión presencial con el propósito de que me presenten su propuesta, la cual deberá entrar en vigor a la brevedad posible. ¿Esto qué quiere decir? Que les va a pedir su lista, a ver, analicen su situación, qué departamentos ya no requieren un funcionario o empleados de confianza para tratar de reubicarlos, o bien si ya no es necesario, si no hay espacio y no se necesita esa plaza, bueno,
poderla, esa función, poderla quitar del organigrama si ya no es útil. Aquí lo interesante es si encuentran, cuando los titulares, donde dicen los subsecretarios, los directores generales, los titulares de órganos administrativos, cuando hagan ese análisis de su personal y que detectan a lo mejor en su plantilla algunas claves que a lo mejor se están cobrando, pero que no está en física la persona, de manera presencial. Es decir, que está en la nómina, que está cobrando, pero que no trabaja. Así de sencillo. Bien, aquí tenemos precisamente a la maestra Delfina, donde, bueno, se dio a conocer, Delfina Gómez pide reducción del personal en la SEP por austeridad, esto que quede claro. El argumento de la maestra es por austeridad del gobierno, se va a pedir que se reubiquen o que se reduzca el personal de la institución, de la secretaría, que quede claro. Y por segunda vez lo decimos, si usted, compañero profesor o compañera profesora, es de base o de apoyo, también a todos los compañeros de apoyo, secretarias, intendentes, prefectos, que tengan una plaza de base con un nombramiento definitivo, esos no tienen nada que preocuparse. Nada, y más, si hacen su trabajo y lo hacen con calidad, pues les hacen lo que el viento a Juárez. Sí, no hay que preocuparse, ¿eh? Pero habrá otros que sí, porque a lo mejor su función fue inventada, o algunos se les otorgaron claves, pero sin una función específica, es decir, no están desempeñando ninguna función. Y bueno, aquí hay temas muy interesantes. Aquí tenemos temas muy interesantes. Fíjense bien, ¿se acuerdan de los comisionados? De los comisionados. En la época de Enrique Peña Nieto, con Aurelio Nuño al frente de la Secretaría de Educación, hizo un análisis, un bosquejo y determinó que los comisionados por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que estaban asignados a funciones específicas en el CENTE, pero que tenían su plaza de base, y que se les daba un nombramiento de comisionados que en el órgano que regula las funciones y los puestos de la Secretaría no existe. Es más, vamos a verlo. Porque no se despidieron, se regresaron, se quitaron esos famosos comisionados que estaban en el sindicato, que seguían cobrando en su centro de trabajo y que estaban cumpliendo funciones sindicalistas. Los regresaron a sus puestos. Vamos a ver lo que dice aquí. Fíjense bien, en 2016, aquí dice, en enero de 2016, el ex secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciaba que la Secretaría de Educación Pública SEP a su cargo dejaría de pagar el sueldo a más de 2,000 maestros comisionados. Esto después de haber concluido la primera etapa de la revisión y depuración de la nómina magisterial. Es decir, hicieron una revisión profunda y encontraron en aquel entonces, en la primera etapa, 2,000 maestros comisionados que, en pocas palabras, los regresaron a su función, ya sea de directivos, supervisores o maestros de grupo, secretarias, en fin, los regresaron, porque así lo determinó la Secretaría de Educación Pública. Bueno, por supuesto que, obviamente, el sindicato guardó pues un silencio. De hecho, tampoco fijó postura con relación al ordenamiento de la nómina magisterial a través aquí les decía, el Sistema de Información y Gestión Educativa y el Fondo de Operaciones para la Nómina, lo que se conoce popularmente como el FONA. Ahí se detectó a muchos comisionados que estaban cumpliendo funciones sindicales, pero que no estaban cumpliendo la función pedagógica en las aulas o en la dirección, en fin. Esto fue un primer paso hace tiempo. Y bueno, en esta reforma se generó un tanto a nivel federal como a las entidades de la República Mexicana que se reubicaran a esas personas que estaban comisionadas. O sea, se les reubicó. Y bueno, ¿pero qué pasa? Pero hay una pregunta muy interesante. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que han llegado a la Secretaría de Educación sin solicitar una licencia, puesto que como tal no sería necesaria? Es decir, si la Secretaría le está pagando a una persona y de repente le dice a la secretaria, vente a cumplir una función específica aquí en la secretaría, pues, o sea, ahí está cumpliendo una función dentro de la secretaría con el mismo patrón, cosa que era diferente cuando a un maestro se le comisionaba al sindicato. ¿Ahí qué pasa? Bueno, pues ahí la secretaría nada más lo cambiaba de función. Si estaba de maestro, lo mandaba a cumplir una función de administración o administrativa y mandaba a algún interinato a que lo supliera.
Bien, entonces en este caso, si algunos compañeros de confianza no les vamos a llamar se les comisionaba, se les asignaba una función, un puesto de confianza y que ya no es necesario, los van a reubicar. Y algunas funciones o algunos puestos que son estrictamente de confianza y que no tienen alguna base, es decir, compañeros que llegan ajenos al sistema y que son amigos, son cercanos colaboradores de los dirigentes de las entidades o de las secretarías de educación en los estados o en la misma Secretaría de Educación Federal, pues si algunos de estos compañeros han sido contratados por honorarios o son de confianza y no tienen una plaza de base, a eso sí les van a dar cuello. Ese se les va a despedir, suponemos, eso es lo que suponemos. Porque si no tienen una plaza de base y esa función ya no se requiere, se van a tener que desaparecer y entonces a esas personas tendrán que quedar fuera de la nómina, vamos a llamarlo así. Y a los famosos aviadores, ahí es donde se va a ver si todavía existen algunos residuos. Hay que reconocerlo. Hace muchos años, ahí se presentaban amigazos, compadrazgos, amigos o colaboradores cercanos de funcionarios públicos como el sindicato, y hay que decirlo, y pues otorgaban claves o plazas, pero que no se trabajaban en la praxis, en la realidad, y se les conoció popularmente con el término aviadores o aviadoras, y las circunstancias en que las daban esas plazas, pues no hay necesidad de comentar, ¿no? Favores políticos, otro tipo de favores. Bueno, y con esto que se está anunciando, pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo termina esta situación y cuántos se van a reubicar, que son de confianza, o cuántos van a quedar sin empleo. Y por supuesto, esto sí. Y no tenemos por qué sentirnos agraviados los profesores y las profesoras que trabajamos. Si hay personas que están cobrando y no están desempeñando una función, ¿desde cuándo se les debió de haber despedido? Es más, hasta iniciado un proceso jurídico. ¿Cómo es posible que una persona sin trabajar esté devengando un salario? Por favor, tantos jovencitos que egresan de las normales y que tienen la ilusión de una plaza, que están ahorita precisamente en este proceso de admisión, y hay otras personas, sí, en aquel entonces, hace 20 años, sí conocimos a varias personas. Sí, que nada más las conocemos de nombre, porque físicamente no. Bueno, y vamos a ver qué hace el sindicato. Aquí tenemos al sindicato, hace algunos días entregó el pliego nacional de demandas. Aquí tenemos a la maestra Delfina Gómez y al secretario general del sindicato, el profesor Alfonso Cepeda Salas, entregó el pliego nacional 2021 de demandas. Y bueno, ¿qué dijo en ese entonces, hace unos días, el secretario? Bueno, Alfonso Cepeda Salas confió en que la negociación permitirá construir una respuesta justa, responsable, seria y satisfactoria del gobierno federal a las reivindicaciones contenidas en nuestro pliego nacional de demandas 2021. Y aquí nos preguntamos, ¿y qué pasa con lo de las UMAS? ¿Qué pasa con lo de las UMAS ya hemos hecho varios videos sobre esto, de las unidades de medida de actualización para los pensionados y jubilados? Ahí no se menciona nada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la función del sindicato? Ya también hablamos que entabló pláticas con dirigentes del ISSSTE y pláticas con los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, eso es lo que dijo el secretario, y la maestra Delfina, pues sí, que va a apoyar al sindicato, más bien a los trabajadores, y que van a buscar las mejores soluciones, a ver qué aumento nos dan el próximo 15 de mayo. Pero en otros estados ya hicieron la aclaración que hemos hecho aquí. Por ejemplo, en Puebla, la sección 23, ¿verdad? Dice que los ajustes en el personal que solicitó la Secretaría de Educación Pública Federal a las subsecretarías, direcciones, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales aplicará en personal de confianza y no en plazas de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Puebla. Por supuesto. Sí, es lo que les decíamos. A los que tienen plaza de base y están sindicalizados, evidentemente, pues están cumpliendo con su función, no pasa nada. Pero aquellos que a lo mejor tienen la plaza de base, pero no están físicamente, que están siendo aviados, esos definitivamente los tienen que borrar de la nómina. Y aquellos que ya su función ya no sea útil y que no estén de base, pues también les van a tener que dar aire, como se dice popularmente. Esto es en Puebla, también en el Bajío, en la sección 13. En la sección 13, bueno, serán las plazas
de confianza que existían en las extintas delegaciones de la Secretaría de Educación Pública, las que desaparecerán, así lo informó la secretaria general de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra Adriana Sánchez Lira Flores, luego del llamado a adelgazar las filas de la burocracia que hizo la maestra Delfina Gómez Álvarez. Así es de que, así está la situación, maestras y maestros, profesores y profesoras. Si usted trabaja y cumple, no tiene de qué preocuparse. Si usted es de confianza y su puesto ya no es útil, pues ya vaya buscando chamba por otro lado. Pero si tiene plaza de base y estuvo trabajando y está presente, lo van a reubicar. Y aquellos o aquellas que hasta la quincena pasada cobraron sin trabajar, eso sí, por ética profesional, por dignidad y por... Sí, deberían... Sí, hay que aceptar y reconocer que estaban ejerciendo una función ilícita o una función que no existía y estaban recibiendo un salario inmerecido. ¿Ok? Así es la situación, hay que decirlo con todas sus letras. Bueno, ojalá que esta información haya sido útil para todos ustedes y como siempre los invitamos a que se sigan suscribiendo. Gracias por sus comentarios, nos da muchísimo gusto que se siga incrementando el número de suscriptores, muy amables por confiar en este canal. Y síganlo haciendo, si tienen comentarios aquí los vamos a recibir con mucho gusto, ¿ok? Nos despedimos como siempre. A pesar de las condiciones y de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.